Soy el licenciado Johnny Jara, soy participante de la maestría en Educación a Distancia Learning de la Universidad de Caribe International University de Venezuela, Curazao. Voy a hablar acerca de la teoría de aprendizaje eclécticas. Son teorías eclécticas las que están fundamentadas por varias teorías con conceptos y variables conductivistas y cognitivistas. También se puede decir que el aprendizaje humano es una actividad mental individual donde cada sujeto procesa la información externa. El historiador Diógenes Laercio creó este término ecléctico, que significa escuela seleccionadora. Robert Milne postula esta teoría por encontrarla racionalmente organizada y considerada verdaderamente sistemática. Los procesos del aprendizaje de la teoría ecléctica consisten en el cambio de una capacidad a disposición humana, persiste en el tiempo y no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. El enfoque organizado de la teoría ecléctica se ramifica en 4 partes: el proceso de aprendizaje, resultados del aprendizaje, condiciones del aprendizaje y aplicación de la teoría. Proceso del aprendizaje. Cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría. Para entender mejor citaré 5 procesos de aprendizaje: asimilación de información, adquirir entendimiento, crear entendimiento, desarrollo de capacidad y crear entendimiento, desarrollar la capacidad de compartir entendimiento. Al hablar de asimilación de información, es el tipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. El alumno realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante los cuales adquiere la información que es asimilada y guardada o depositada en la memoria para su posterior recuperación. Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la capacidad de pensar, no incrementa el stock de conocimientos y presenta fugas por olvido o por obsolencia. En el segundo punto, de adquirir entendimiento. El término de entendimiento es usado para distinguir este tipo de aprendizaje del aprendizaje centrado en la información. La información abarca hechos, términos y similares. El entendimiento tiene que ver con las relaciones. En este proceso se establecen relaciones con la información obtenida y guardada, las que nuevamente son almacenadas de memoria para su posterior recuperación. Al igual que el primer proceso, este también es asimilativo y no constructivo. Se basa en la memoria y también enfrenta a problemas de fugas de lo aprendido. En el tercer punto tenemos el crear entendimiento. Crear entendimiento. La aplicación de este proceso implica construcción activa de parte de los alumnos. Los conocimientos no son absorbidos pasivamente por ellos, ni asimilan las relaciones establecidas, sino que descubren activamente y establecen nuevos conjuntos de relaciones elaboradas por ellos mismos. Es decir, crean su entendimiento. Es una actividad inherentemente creativa y activa, a diferencia del primero y segundo proceso de aprendizaje. Los alumnos no solo deben mirar y escuchar pasivamente la exposición del docente para depositar la información recibida en su mente, sino que debe construir su entendimiento, es decir, hacerlo en un proceso activo. Este proceso de aprendizaje permite retener el entendimiento por un tiempo más prolongado. Otra ventaja de este proceso es el desarrollo del conocimiento operativo. Cuando se afirma que el estudiante, además de escuchar y mirar, tiene que hacerlo, significa utilizar la mente para formar, no vaciar. Algo que no estuvo previamente y modificar algo que se vació previamente. Este algo se refiere a un modelo mental, debido a que mucho de lo
que los estudiantes aprenden de esta manera fue creado por alguien más. Llamaremos recreación a este tercer proceso del aprendizaje. Cuando el proceso trabaja óptimamente, los estudiantes literalmente recrean el buen entendimiento, reubicando los pasos, reconstruyendo el modelo mental, revive la experiencia que el creador atravesó. De esta manera los estudiantes están literalmente haciendo el modelo mental a su manera, creando o imitándolo desde cero. En el cuarto punto se habla de desarrollar la capacidad de crear entendimiento. No basta con crear entendimiento, sino que esta capacidad debe desarrollarse, ya que no es suficientemente tener una buena retención para seguir desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas del pensamiento sistemático, como el paradigma, el método y el lenguaje, no se ha desarrollado en la mayoría de las curriculares de educación formal. En el quinto punto, desarrollar la capacidad de comportamiento entendimiento. Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su disposición el entendimiento de una manera y mediante un proceso que les permite a otros estudiantes recrearlo. Para ello mismo, de una manera más efectiva, esta capacidad sobreexiste a todas las otras porque impulsan los entendimientos más profundos y las más profundas comprensiones hacia afuera, permitiendo a los otros derivar todo beneficio de los productos de la mejor capacidad de pensamiento. Los resultados de aprendizaje son las que analizan los resultados del aprendizaje del estudiante y se les ha dividido en 6 partes. Un grupo de formas básicas de aprendizaje, las destrezas intelectuales, la información verbal, la estrategia cognitiva, las destrezas motrices, las actitudes. Las formas de aprendizaje son características concretas a las que debemos tener en cuenta para aplicar en cada momento educativo. Estas son la exposición, la narración, la mostración, la investigación, descubrimiento, el interrogatorio. Haré una breve exposición de esto. Comenzaré con la exposición, que es un método natural que, valiéndose de un lenguaje adecuado, presenta un nuevo tema a los alumnos, transmite contenidos, destrezas y valores. El aprendizaje es la capacidad de recepción de la información. En la narración envuelta se basa en relatos de hechos reales o no reales, los cuales el docente, guiado con su voz a los alumnos, y los hace en un escenario espacio-temporal. De esta forma trata de crear curiosidad e interés en cierta atención emocional. La mostración consiste en enseñar cómo hacer algo. Se aprende a través de la observación y los resultados obtenidos. Posteriormente, el alumno trata de repetir los pasos que ha visto tal y como los ha entendido. La investigación y descubrimiento. Se trata de que el alumno vaya descubriendo a través de su pensamiento y razonamiento, gracias a la orientación que le ofrece el docente. El interrogatorio está basado en la realización de preguntas al alumno, con la finalidad de despertar la reflexión, estimular el pensamiento y hacer que el alumno saque sus propias conclusiones sobre el tema desarrollado. El segundo punto de los resultados de aprendizaje, hablamos de las destrezas intelectuales. Describe 8 características básicas necesarias: humildad intelectual, la entereza intelectual, empatía, autonomía, integridad, perseverancia, confianza, imparcialidad. En el tercer punto, la información verbal. Se puede definir como la adquisición de información literal, hechos y datos carentes de significado, o cuyo significado no es estrictamente necesario entender, basta con que puedan ser reproducidos o repetidos con exactitud. La información verbal está sujeta a estas condiciones.
cantidad o distribución del repaso, cantidad de material a aprender, tiempo transcurrido desde el aprendizaje, efecto de la posición señal, semejanza de los elementos, influencia del significado del material. Entre las estrategias cognitivas tenemos la exploración de conceptos previos, presentación de interrogantes, contrastes entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje de la ciencia, realización de experiencias, presentación de modelos o nuevos conceptos. Las destrezas motrices son los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que refleja la interacción del organismo humano con el medio. Esta forma parte del proceso total del desarrollo humano que no ha acabado aún al llegar a la madurez, y es que desde la infancia el niño va experimentando y descubriendo progresivamente habilidades sencillas e individuales. Con el paso de las diferentes etapas por las que atraviesa un niño, este tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices básicas, sino de unas habilidades deportivas. Entre las destrezas podemos hablar de locomotrices, no locomotrices y de proyección y recepción. Las actitudes, que es el último punto de los resultados de aprendizaje. Podemos decir que son filtros que a través de los cuales percibimos la realidad. Estos filtros son imprescindibles, ya que la realidad es tremendamente compleja y los filtros no permiten simplificarla y centrar nuestra atención en unos aspectos y no en otros. Sin filtros no podríamos funcionar, por tanto decir que una actitud es un filtro no implica valoración negativa ni positiva alguna. Nuestras actitudes no son los únicos filtros que utilizamos. Los sistemas de representación visual, auditivo y kinestésico también funcionan como filtros de enorme cantidad de información que recibimos cotidianamente. Los sistemas de representación clasifican la información según el canal sensorial y presentan más atención a unos canales que a otros. Las condiciones del aprendizaje. Hablamos de la motivación, concentración, actitud, organización, comprensión, la repetición o el ejercicio o repaso. La motivación, el alumno estará motivado para el estudio cuando sepa cuáles son los objetivos de la tarea y cuando tenga real interés en lograrlo. En la concentración, su dirección atencional de la conciencia movida por ciertos intereses espontáneos suscitados por el profesor, de modo que el aprendiz sea capaz de perdurar en la tarea. La actitud, soy el estudiante de tomar parte activa en el proceso, no es ni debe ser considerado como un simple de la universidad de Caribe en todas las etapas requieren para ser eficaz la participación activa. Voy a hablar acerca de la teoría de aprendizaje. La organización, como hemos visto, son teorías de concepto básico, las que están fundamentadas por varias teorías, unificación de los variables conductivas, como el tratamiento de los temas de estudio, también se puede decir que el aprendizaje humano es una actividad mental individual donde cada sujeto y otras procesa la información externa. La comprensión, historiador Diógenes Laercio. Esta no es sino el resultado de todos los factores mencionados. Se trata de la captación de significados. Postula esta teoría por encontrar la capacidad y considera las deducciones verdaderamente sistemáticas. La repetición, los procesos del aprendizaje, el ejercicio, el repaso, entendidos como prácticas, consiste en el cambio de una capacidad a disposición de interacción, constituye un aspecto ambiental en el que no puede ser atribuido al proceso. Y las aplicaciones de la teoría. El cambio se produciría como marco teórico, evitando en muchos aspectos el cambio se logra a través de la requiere una interpretación. El enfoque organizado de la teoría ecléctica que se dirige hacia una perspectiva más pragmática.
el proceso de aprendizaje, resultados de espero que les sirva de mucha condiciones de información aprendizaje y aplicación, todo lo que les he podido hablar sobre las teorías de aprendizaje. Proceso del aprendizaje. Muchas gracias. Cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría. Para entender mejor citaré 5 procesos de aprendizaje: asimilación de información, adquirir entendimiento, crear entendimiento, desarrollo de capacidad y crear entendimiento, desarrollar la capacidad de compartir entendimiento. Al hablar de asimilación de información, es el tipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. El alumno realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante los cuales adquiere la información que es asimilada y guardada o depositada en la memoria para su posterior recuperación. Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la capacidad de pensar, no incrementa el stock de conocimientos y presenta fugas por olvido o por obsolencia. En el segundo punto, de adquirir entendimiento. El término de entendimiento es usado para distinguir este tipo de aprendizaje del aprendizaje centrado en la información. La información abarca hechos, términos y similares. El entendimiento tiene que ver con las relaciones. En este proceso se establecen relaciones con la información obtenida y guardada, las que nuevamente son almacenadas de memoria para su posterior recuperación. Al igual que el primer proceso, este también es asimilativo y no constructivo. Se basa en la memoria y también enfrenta a problemas de fugas de lo aprendido. En el tercer punto tenemos el crear entendimiento. Crear entendimiento. La aplicación de este proceso implica construcción activa de parte de los alumnos. Los conocimientos no son absorbidos pasivamente por ellos, ni asimilan las relaciones establecidas, sino que descubren activamente y establecen nuevos conjuntos de relaciones elaboradas por ellos mismos. Es decir, crean su entendimiento. Es una actividad inherentemente creativa y activa, a diferencia del primero y segundo proceso de aprendizaje. Los alumnos no solo deben mirar y escuchar pasivamente la exposición del docente para depositar la información recibida en su mente, sino que debe construir su entendimiento, es decir, hacerlo en un proceso activo. Este proceso de aprendizaje permite retener el entendimiento por un tiempo más prolongado. Otra ventaja de este proceso es el desarrollo del conocimiento operativo. Cuando se afirma que el estudiante, además de escuchar y mirar, tiene que hacerlo, significa utilizar la mente para formar, no vaciar. Algo que no estuvo previamente y ahí modificar algo que se vació previamente. Este algo se refiere a un modelo mental. Debido a que mucho de lo que los estudiantes aprenden de esta manera fue creado por alguien más, llamaremos recreación a este tercer proceso del aprendizaje. Cuando el proceso trabaja óptimamente, los estudiantes literalmente recrean el buen entendimiento, reubicando los pasos, reconstruyendo el modelo mental, revive la experiencia que el creador atravesó. De esta manera los estudiantes están literalmente haciendo el modelo mental a su manera, creando o imitándolo desde cero. En el cuarto punto se habla de desarrollar la capacidad de crear entendimiento. No basta con crear entendimiento, sino que esta capacidad debe desarrollarse, ya que no es suficientemente tener una buena retención para seguir desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas del pensamiento sistemático, como el paradigma, el método y el lenguaje, no se ha desarrollado en la mayoría de las curriculares de educación formal. En el quinto punto, desarrollar la capacidad de comportamiento, entendimiento. Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su disposición el entendimiento de una manera y mediante un proceso que
les permite a otros estudiantes recrearlo. Para ello mismo, de una manera más efectiva, esta capacidad sobreexiste a todas las otras porque impulsan los entendimientos más profundos y las más profundas comprensiones hacia afuera, permitiendo a los otros derivar todo beneficio de los productos de la mejor capacidad de pensamiento. Los resultados de aprendizaje son las que analizan los resultados del aprendizaje del estudiante y se les ha dividido en 6 partes. Un grupo de formas básicas de aprendizaje, las destrezas intelectuales, la información verbal, la estrategia cognitiva, las destrezas motrices, las actitudes. Las formas de aprendizaje son características concretas a las que debemos tener en cuenta para aplicar en cada momento educativo. Estas son la exposición, la narración, la mostración, la investigación, descubrimiento, el interrogatorio. Haré una breve exposición de esto. Comenzaré con la exposición, que es un método natural que, valiéndose de un lenguaje adecuado, presenta un nuevo tema a los alumnos, transmite contenidos, destrezas y valores. El aprendizaje es la capacidad de recepción de la información. En la narración envuelta se basa en relatos de hechos reales o no reales, los cuales el docente, guiado con su voz a los alumnos, y los hace en un escenario espacio-temporal. De esta forma trata de crear curiosidad e interés en cierta atención emocional. La mostración consiste en enseñar cómo hacer algo. Se aprende a través de la observación y los resultados obtenidos. Posteriormente, el alumno trata de repetir los pasos que ha visto tal y como los ha entendido. La investigación y descubrimiento. Se trata de que el alumno vaya descubriendo a través de su pensamiento y razonamiento, gracias a la orientación que le ofrece el docente. El interrogatorio está basado en la realización de preguntas al alumno, con la finalidad de despertar la reflexión, estimular el pensamiento y hacer que el alumno saque sus propias conclusiones sobre el tema desarrollado. El segundo punto de los resultados de aprendizaje, hablamos de las destrezas intelectuales. Describe 8 características básicas necesarias: la humildad intelectual, la entereza intelectual, la empatía, autonomía, integridad, perseverancia, confianza, imparcialidad. En el tercer punto, la información verbal. Se puede definir como la adquisición de información literal, hechos y datos carentes de significado, o cuyo significado no es estrictamente necesario entender, basta con que puedan ser reproducidos o repetidos con exactitud. La información verbal está sujeta a estas condiciones: cantidad o distribución del repaso, cantidad de material a aprender, tiempo transcurrido desde el aprendizaje, efecto de la posición señal, semejanza de los elementos, influencia del significado del material. Entre las estrategias cognitivas tenemos la exploración de conceptos previos, presentación de interrogantes, contrastes entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje de la ciencia, realización de experiencias, presentación de modelos o nuevos conceptos. Las destrezas motrices son los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que refleja la interacción del organismo humano con el medio. Esta forma parte del proceso total del desarrollo humano, que no ha acabado aún al llegar a la madurez, y es que desde la infancia el niño va experimentando y descubriendo progresivamente habilidades sencillas e individuales. Con el paso de las diferentes etapas por las que atraviesa un niño, tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices básicas, sino de unas
habilidades deportivas. Entre las destrezas podemos hablar de locomotrices, no locomotrices y de proyección y recepción. Las actitudes, que es el último punto de los resultados de aprendizaje. Podemos decir que son filtros que a través de los cuales percibimos la realidad. Estos filtros son imprescindibles, ya que la realidad es tremendamente compleja y los filtros no permiten simplificarla y centrar nuestra atención en unos aspectos y no en otros. Sin filtros no podríamos funcionar, por tanto decir que una actitud es un filtro no implica valoración negativa ni positiva alguna. Nuestras actitudes no son los únicos filtros que utilizamos. Los sistemas de representación visual, auditivo y kinestésico también funcionan como filtros de enorme cantidad de información que recibimos cotidianamente. Los sistemas de representación clasifican la información según el canal sensorial y presentan más atención a unos canales que a otros. Las condiciones del aprendizaje. Hablamos de la motivación, concentración, actitud, organización, comprensión, la repetición o el ejercicio o repaso. La motivación, el alumno estará motivado para el estudio cuando sepa cuáles son los objetivos de la tarea y cuando tenga real interés en lograrlo. En la concentración, su dirección atencional de la conciencia movida por ciertos intereses espontáneos suscitados por el profesor, de modo que el aprendiz sea capaz de perdurar en la tarea. La actitud, el estudiante ha de tomar parte activa en el proceso, no es ni debe ser considerado como un simple receptáculo. En el fondo, todas las etapas requieren para ser eficaz la participación activa del aprendiz. La organización, como hemos visto, este es un concepto básico tanto en lo concerniente a la planificación y fijación del horario, como el tratamiento de los temas de estudio, la lectura activa, la extracción de ideas principales y secundarias, la síntesis, la memoria comprensiva y otras. La comprensión, esta no es sino es el resultado de todos los factores mencionados. Se trata de la captación de significados, del establecimiento de relaciones, de la capacidad para hacer nuevas deducciones, la repetición o el ejercicio o el repaso, entendidos como prácticas más que como simple reiteración, constituye un aspecto fundamental en el proceso. Y las aplicaciones de la teoría, la aplicación de la teoría como marco teórico que es, hay muchos aspectos y usos de las mismas que requieren una interpretación por parte de quienes desean llevarla a la práctica y que la dirigen hacia una perspectiva más pragmática. Espero que les sirva de mucho esta información. Esto es todo lo que les he podido hablar sobre las teorías de aprendizaje ecléctica. Muchas gracias.